En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, 11 de agosto de 2023, contemplamos pues el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 24 al 28. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merece en sus obras. Yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la fe del pueblo judío, como también actualmente la fe del cristiano, la fe cristiana, de alguna manera tiene una nota muy característica y que se diferencia con las distintas religiones. La profesión de fe en la participación de Dios dentro de la historia humana, pues siempre ha existido y eso lo sabemos. Y definitivamente de toda esta fe, de toda esta historia del pueblo judío, de la fe, de la participación de Dios en la historia humana, nos permite definir que no es un mito. Definitivamente no son hechos supratemporales o supraterrenales. Definitivamente que hablamos de hechos históricos, de la participación activa de Dios en la historia de la humanidad, que comienza desde la creación misma. Pero la fe del pueblo judío, su historia como pueblo, comienza, hermanos, con la liberación del país de Egipto. Dios ha liberado a su pueblo de la opresión para que viva en el servicio, para que viven en el servicio al Dios, a ese Dios tan grande que los ha rescatado. Y definitivamente de tantos pueblos eligió a ellos. Lo hizo su pueblo. Salir de Egipto, hermanos, tiene en la mente de Dios una finalidad, y esa finalidad es establecer la alianza con Israel. El pueblo es invitado, de alguna manera, a establecer un pacto de amistad y de amor con Dios. Amén. Esta alianza es el resultado de la primera acción, que es salvadora, que es divina, que es la liberación de Israel de la esclavitud, hermanos. Ahora el pueblo definitivamente ha de vivir en obediencia después de la liberación de Israel. ¿Me entienden? Y a quien, más que todo, darle obediencia a aquel que le ha consagrado como su pueblo, aquel que ha elegido como su propiedad. Y eso lo podemos ver en nuestro Señor Jesús, en la iglesia y en la humanidad, hermanos. En ellos hemos sido llamados a la liberación definitiva, donde también profesamos la fe un acto histórico, es histórico pero salvador. La alianza pues definitivamente establecida por la muerte y resurrección de Jesús, y por este hecho hemos sido nosotros de alguna manera hechos como no pueblo de Dios, sino familia suya, porque en medio de Jesús hemos sido constituidos en, en hijos del Padre. Y hermanos, hoy bien claro nos habla esto del Evangelio, donde Jesús puso estas dos condiciones para seguirlo, para seguir esa iglesia, para ser como Él, para aumentar nuestra fe. Y una de las grandes importantes de estas condiciones que nos pone Jesús en el Evangelio es negarse a sí mismo. Y la otra es tomar la cruz. Es importante el orden en el que Jesús las propone, ya que quien no es capaz de renunciarse a sí mismo, hermanos, es decir, a no tener o a no tenerse por alguien importante, a considerar a los demás mejores, en una palabra, a aceptar su realidad de criatura, de su nada que es, no podrá cargar, hermanos, con la cruz. Primero tenemos que negarnos, ser esa semilla nueva como ayer, dejar morir esa semilla, ese hombre viejo, y renacer. Casi todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en la expresión tomar la cruz, que fue usada por Jesús pensando en el ridículo y en la humillación, hermanos. Muchas veces definitivamente desde el lado humano, lógica del mundo, no queremos ser ridiculizados y no queremos ser humillados. Definitivamente
La expresión de Jesús de tomar la cruz fue pues en ese sentido, en lo ridículo o en la humillación que experimentaban los que definitivamente eran condenados a la crucifixión y que tenía que pasar por la ciudad cargando el madero después de ser exhibidos públicamente. En esta procesión, hermanos, hasta el lugar de la crucifixión, la gente los insultaba, se burlaba de ellos, los escupía y despreciaba. Solo quien se ha negado a sí mismo puede afrontar con serenidad esos insultos, el ridículo, la incomprensión y las persecuciones por causa del Evangelio. Amén. En numerosas ocasiones, hermanos, frente al sufrimiento generado por nosotros mismos o por otros, debemos entonces de entender que soportar la cruz que Dios nos manda, Dios lo quiere así. Amén. Dios lo quiere así. Y vamos acumulando sacrificios como cupones pegados en una cartilla y que al final presentaremos pues dentro de este paso de la muerte o dentro de un proceso, como se dice, de auditoría, pero en este caso de una auditoría celestial, el día que nos toque rendir cuentas, hermanos. Por eso en ocasiones, frente a ese sufrimiento generado por nosotros mismos o por otros, debemos de soportar la cruz y vamos a ir acumulando esos sacrificios, hermanos. Amén. Claro que sí, el sufrimiento pues no tiene valor en sí mismo, eso es cierto. No hay un valor claro sobre el sufrimiento. Y Cristo pues de alguna manera no es que pues era un hombre que no sufría, ¿no? Cristo no era pues un hombre definitivamente insensible, no era un hombre indiferente, definitivamente que no. Él pasaba por sed, él tenía hambre, él también pasó por cansancio y quizás no le gustaba quedarse solo, no le gustaba que lo dejaran. Se dejaba muchas veces ayudar y definitivamente donde pudo eh, aliviar, alivió el dolor, alivió la enfermedad física y alivió el aspecto moral. Entonces, si Jesús padeció todo esto, ¿qué pasa entonces, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Hay que ponernos a pensar que antes de cargar con nuestra cruz, lo primero es seguir a Cristo. Amén. No se sufre y luego se sigue a Cristo, hermanos. A Cristo se le sigue desde el amor y es ahí desde donde se comprende el verdadero sacrificio, la negación personal. Por eso Jesús nos dice, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Hermanos, es el amor y la misericordia lo que conduce al sacrificio. Todo por amor, hermanos, todo por amor, todo por ese amor verdadero que engendra sacrificio de una u otra manera. Pero no todo sacrificio engendra amor también. Dios no es sacrificio, Dios es amor. Amén. Y solo desde esa perspectiva cobra sentido ese dolor, desde esa perspectiva cobra sentido ese cansancio y todas las cruces de nuestra existencia que podamos tener, hermanos, tras el modelo pues de hombre que el Padre nos revela en Cristo. San Agustín decía muy claro que en aquello que se ama o no sufre, o el mismo sufrimiento es amado. Hermanos, en el devenir, en este caminar de nuestra vida, en este andar, en este día a día, no busquemos un origen divino para los sacrificios y las penurias. No, hermanos, porque Dios me manda esto. No, sino que tratemos de encontrar un uso divino para ello. ¿Y cómo podría hacer este acto de fe, hermano? ¿Cómo podría hacer este acto de amor? Pues definitivamente esto lo podemos hacer desde la posición como seguimos a Cristo, negándonos primero a nosotros y como buen cristiano, definitivamente nos vamos a ser merecedores de esa mirada misericordiosa de nuestro Señor, la misma mirada con la que contemplaba a su Hijo en la cruz, el Padre. Hermanos, ciertamente que seguir a Jesús no es fácil, claro que no, pero vale la pena, pues hermanos. ¿De qué te sirve a ti ganar todo en el mundo? ¿De qué te sirve tener todas las comunidades, el mejor confort, el mejor puesto, el mejor sueldo? ¿De qué te sirve si finalmente te pierdes a ti mismo? Te pierdes a ti mismo.
Por eso hoy el Evangelio nos habla, niégate. Dos claros ejemplos, dos claras condiciones, perdón. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Primero tenemos que negarnos a nosotros, dejar morir ese viejo hombre y empezar a ser una nueva persona. Y coge tu cruz con fe y con amor, porque seguir a Cristo no es simplemente por obligación o convicción, sino es por amor. Toma la cruz pensando que quizás serás ridiculizado y humillado, pero al final serás ensalzado. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.